Muy buenas, volvemos a la carga ahora sí con el segundo bloque de este tema, donde vamos a entrar de lleno en la Primera Guerra Mundial, para lo cual, lógicamente, vamos a comenzar con las causas, junto por supuesto con el imperialismo que ya hemos visto, que conducen al estallido de este conflicto. Causas que abarcan desde la preparación de la guerra hasta su estallido, ya que vamos a ver que no es una guerra con un único culpable, sino todo un entramado de alianzas y de actitudes que hace pensar que más de uno tenía asumido que iba a haber una guerra, y la verdad es que poco se hizo por evitarla, más bien todo lo contrario. Vamos a verlo. Como nos sonará a los que ya conocemos algo sobre esta guerra, el concepto guerra mundial viene de la formación de dos bloques de países, los imperios centrales liderados por Alemania y los aliados, que terminarán declarándose la guerra entre todos ellos, de ahí su alcance mundial. Para entender las relaciones internacionales de este momento y el origen de esos bloques, debemos remontarnos a un viejo amigo conocido, el canciller alemán Otto von Bismarck, quien tras su éxito en la guerra franco-prusiana, proclamando el Reich y obteniendo Alsacia y Lorena, si recordamos, en 1870, no tiene suficiente y lleva a cabo una política conocida como Realpolitik, basada en la conocida frase de Maquiavelo: el fin justifica los medios. Todo es válido con tal de alcanzar los objetivos políticos, que en este caso se basan en dejar completamente aislados a los rivales franceses, llegando incluso a servir de impulso a su imperialismo, simplemente para alejar su atención de Europa o para provocarle conflictos con un rival diferente, Gran Bretaña. Para cumplir sus objetivos, Bismarck tratará de mover los hilos adecuados, de ahí esta caricatura en la que le vemos como un titiritero a través de sistemas de alianzas adecuadas conocidos como sistemas bismarckianos. Bismarck busca las ayudas adecuadas de acuerdo a sus objetivos, haciendo y deshaciendo las amistades y choques que le convienen. El primero de los sistemas se iniciaría tras la guerra franco-prusiana y se basa en una alianza entre Alemania y los dos grandes imperios que tiene como vecinos, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Ruso. Esta alianza tendrá una brecha importante, y es que Austria-Hungría y Rusia tienen una rivalidad de peso que hará resquebrajarse esta alianza. Niños, ¿queréis estaros callados? ¿A que doy la vuelta ahora mismo y os quedáis sin conocer Cabo Cañaveral? ¡Se acabó! ¿De dónde viene esa rivalidad? De una de las zonas más conflictivas de Europa, los Balcanes. Los Balcanes representan un conglomerado de estados que incluyen Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Rumanía, Grecia y Bulgaria, combinación que incluye territorios y gentes de diversas etnias, religiones, culturas, etc., lo que se traduciría en conflictos. Estos países fueron poco a poco independizándose, siguiendo el mismo proceso nacionalista que otras zonas de Europa. De un imperio otomano o turco en decadencia se va consiguiendo una independencia, pero una independencia débil, por lo que estos territorios se convierten en tentativa colonial. Pero también, como señalábamos en uno de los vídeos anteriores, se convierten en estados tapón que sirven de barrera entre potencias para evitar el conflicto directo entre ellas. Y, eso sí, con intentos de algunos países por unificar la zona bajo un mismo estado, como la Gran Bulgaria o la Gran Serbia, proyectos que nunca han llegado a buen puerto por la complejidad de la zona. Insistimos, un verdadero mosaico étnico. El Imperio austrohúngaro y Rusia son los que tienen mayor interés en expandirse en esta zona, ya que tras sus respectivas derrotas frente a Italia y Prusia en sus procesos de unificación para el caso austrohúngaro y para el caso ruso su derrota frente a Japón, tienen en el área balcánica un foco por el que expandirse y además conseguir una salida hacia el Mediterráneo. Además, cada uno siempre estará temeroso de que el otro se fortalezca.
Gran Bretaña y Francia no tienen un contacto tan directo con la zona, pero sí interés comercial, colonial y sobre todo político, evitando el engrandecimiento excesivo de otras potencias. Al igual que vimos con el reparto de África, el conflicto de intereses de esta zona hace necesaria una reunión para llegar a acuerdos sobre su control, y Bismarck aprovechará para hacer de Alemania el gran árbitro del conflicto. Se acordará la cesión de Chipre de Gran Bretaña a Turquía, que se verá obligada a retroceder del área balcánica. Austria recibe la administración de Bosnia-Herzegovina, pero solo la administración, no la ocupación del territorio. Y el proyecto de Gran Bulgaria queda disuelto, favoreciendo las nacionalidades, pero sobre todo ese cordón de seguridad entre potencias. A partir de este momento iniciamos un segundo sistema caracterizado por la formación de la llamada Triple Alianza, ya que se renuevan las alianzas entre Alemania, Austria y Rusia, quien acabará por salir de esta red, quedando solo Alemania, Austria y un nuevo fichaje, Italia. Esos países recibirán protección mutua frente a amenazas nacionalistas balcánicas y además Alemania buscaría proteger a Austria de un posible conflicto con Rusia y siguiendo con la idea de mantener a Francia a raya. Además, Italia se abría la puerta a ganar territorios coloniales y comerciales. Será en el tercer sistema, a partir de 1885, cuando quede de manifiesto la fragilidad de las alianzas. Hasta ahora Bismarck había tejido y orquestado las alianzas necesarias y controlado el sistema y las rivalidades existentes, pero ahora se va a comprobar el hecho de que Bismarck no podía controlarlo todo eternamente, primero por la creciente tensión entre Austria y Rusia, pero ahora se abre una nueva brecha, el Pacto del Mediterráneo entre Italia y Gran Bretaña. Bismarck empieza a darse cuenta de que por muchas alianzas que haga, no puede impedir eternamente que otros países dispongan de sus propias piezas y alianzas. Y es ahora cuando la política bismarckiana se desmorona. La rivalidad común de Austria para Rusia y Francia favorece el acercamiento entre ambas potencias, lo que significa el inicio de acuerdos entre ambas, poniendo fin al aislamiento francés y forzando la dimisión de Bismarck ante el fracaso de su política de aislamiento. Esto marcará el inicio del camino hacia el segundo gran bloque enfrentado, la Triple Entente, al firmarse la Entente Cordial entre Francia y Reino Unido, que acaba con sus disputas coloniales y en el que ambos buscan reforzarse para contrarrestar el poderío naval fruto de la industrialización alemana. Y por supuesto Rusia, con quien Francia ya había llegado a un acuerdo previamente. Rusia se incorporará y se consolidará así la Triple Entente. Por tanto, ya tenemos los dos bloques formados,
De un lado la Triple Alianza formada por Alemania, Austria-Hungría e Italia, y de otro lado la Triple Entente formada por Francia, Reino Unido y Rusia. Pero ante la amenaza inminente de una guerra, los países debían prepararse, de ahí que todo este periodo sea conocido con el nombre de la Paz Armada, debido a una intensa carrera armamentística. Guillermo II en Alemania promueve la Weltpolitik, en donde el aislamiento francés ya no es prioritario, sino que lo es el expansionismo y el militarismo, prepararse para un conflicto. ¡Esperad, esperad! Todavía no os he dicho que vamos a robar. ¡Hey! Dave, presta atención, por favor. Perdón. Todos los países comienzan a emplear sus recursos en una posible guerra en la que se ponen en juego todos los grandes avances de la Segunda Revolución Industrial, desde armas hasta transporte y comunicaciones, y siempre tratando de justificar estas políticas armamentísticas en el temor al conflicto. Hay ligas nacionalistas que exaltan el patriotismo y la rivalidad, y por supuesto sectores económicos que se benefician de esta guerra. Y se deja claro que no se puede ser menos que el ya considerado enemigo, y que hay que estar preparados por si acaso. Por tanto, llegados a este punto, debemos preguntarnos, ¿la guerra era inevitable? ¿Los países la estaban buscando? No. Bueno, sí. Pues si vemos en este gráfico la evolución de los gastos militares en los años previos a la guerra, la respuesta va encaminada al sí. Que la guerra va a acabar llegando antes o después es algo que está completamente asumido, y todos esos gastos militares está claro que no iban a quedarse en un simple susto o en algo de decoración, había que sacarles partido. Eso unido a que los dos bloques tienen un foco común de conflicto en el área balcánica, hace lógico el hecho de que el estallido de la guerra tuviera lugar allí. Solo faltaba la chispa que prendiera el polvorín, y antes del estallido del conflicto hubo crisis que incrementaron la ya de por sí bastante potente tensión internacional. En primer lugar en Marruecos. En 1905 Marruecos se reparte en un protectorado entre Francia y España que no fue aceptado por Alemania, lo que se solucionó en la conferencia de Algeciras. Pero 5 años después tenemos una nueva crisis en la que Alemania, que si recordamos tenía su territorio en la costa africana, envía un acorazado con la excusa de defender a la población alemana frente a ataques, pero que en realidad fue una manera de presionar a Francia y de intentar ampliar la colonia de Camerún. La Triple Entente acabaría obligando a Alemania a aceptar el protectorado, pero a cambio Alemania consiguió su objetivo de ampliar la colonia. Volviendo a los Balcanes, en 1908 Austria invade Bosnia y Herzegovina, violando la Conferencia de Berlín donde se le concedía solamente su administración, iniciándose una tensión que motiva a los países balcánicos a unirse en una liga que defendiera sus intereses y se enfrentara a los grandes imperios opresores, derrotando definitivamente al Imperio turco. No obstante, hubo una segunda guerra que enfrentó a una ambiciosa Bulgaria que buscaba liderar al resto de los países contra el resto de la liga, liderada ahora por una engrandecida Serbia. Bulgaria fue derrotada y Serbia será ahora la que intente unificar los Balcanes con apoyo ruso en busca de su salida al mar, pero con rechazo del gran rival, Austria-Hungría. Es en medio de esa rivalidad entre Serbia y Austria cuando estalla la pólvora. El archiduque Francisco Fernando de Austria realiza una visita a Sarajevo, en Bosnia, en un intento por aliviar la tensión en la zona. Y es asesinado en Bosnia por Gavrilo Princip, un estudiante que estaría vinculado a una organización favorable a Serbia, la Mano Negra. ¡La mano negra! Austria aprovechará el atentado para combatir con dureza la amenaza del nacionalismo serbio, exigiendo el castigo de los culpables hasta que finalmente, el 28 de julio de 1914, Austria declara la guerra a Serbia. A partir de ahí se inicia un efecto dominó en el que todos los países se alzan como paladines de la justicia defendiendo a sus aliados, por lo que toda esa red de alianzas que se había establecido ahora se traduce en sucesivas declaraciones de guerra. Parlamento. Necesitamos las pistolas, desátate rápido.
Bueno, se acabó. Rusia a Austria para defender a su aliado serbio. Alemania a Rusia para defender a Austria. Francia a Alemania. Y finalmente Reino Unido a Alemania por su invasión a Bélgica. Los bloques se han movilizado y la guerra mundial ya ha comenzado.